El problema de primera importancia en la filosofía platónica es el asunto del ser humano. Para discutir sobre esto tenemos que entrar en dos temas. Podrían ser muy diferentes. Uno es el tema del cuerpo, cómo se constituye. Para eso podemos referirnos sobre todo al timeo. Y otro es el problema del alma. El tema del cuerpo a él no le interesa de la misma manera. Le interesa más cómo regularlo. En cambio, el tema del alma es de una gran complejidad. Para esta lección vamos a dedicarnos básicamente a la cuestión del alma. Este problema de la relación entre cuerpo y alma o la posible apuesta por el alma empieza en el Alcibiades I. Voy a proceder rápidamente a leer este texto, que es precisamente donde está el núcleo. ¿Acaso es el conjunto de cuerpo y alma el que manda en el cuerpo? ¿Y esto es el hombre? O sea, la correlación. De ninguna manera la dice Sócrates, porque si una de esas dos partes no participa en el mando, es totalmente imposible que el conjunto ejerza. Claro, porque el conjunto es conjunto. Entonces, puesto que ni el cuerpo ni el conjunto son el hombre, solo queda decir, en mi opinión, que o no son nada, o si efectivamente son algo, ocurre que el hombre no es otra cosa que el alma. Este es el paso fundamental. Esta propuesta es muy radical, porque pareciera que cuando decimos nosotros, hablamos exclusivamente de eso que llamamos espíritu, alma, psique, se dice en griego, aquello que no corresponde con nuestros órganos corporales. Esta propuesta tendrá que ser discutida con larga extensión y merece la pena que veamos cada una de las respuestas que fue dando a través del tiempo Platón. Y lo que más llama la atención del problema del alma no es solo su naturaleza, sino de dónde proviene. Es decir, si es que viene del cielo, nace en ese momento, y además, ¿para dónde va? Si es que efectivamente es inmortal y demás. Sobre esto tenemos varias respuestas. Empecemos por una que está planteada en el simposio, en el banquete, en los llamados primeros misterios, que es la primera parte de la presentación de Platón sobre el tema del amor. Vean lo que dice el texto. Si crees que el objeto natural del amor es aquel que hemos convenido muchas veces, mi pregunta no es turbarte, porque ahora como antes es la naturaleza mortal la que aspira a perpetuarse y a hacerse inmortal, en cuanto es posible. Y su único medio para perpetuarse, o sea, para ser inmortal, es el nacimiento que sustituye un individuo joven, viejo por uno joven. Es decir, que la única inmortalidad que hay tiene que ver con la reproducción. Por lo tanto, no hay inmortalidad. Esta es una propuesta muy particular, pero además que se centra mucho en lo corporal. El tema quizá lo medita porque están discutiendo el tema del amor, pero es un paso que tener en cuenta. Posiblemente lo puso así él para tener algo desde donde discutir, desde donde dar un paso más allá. En principio, todos suponemos que nuestra inmortalidad es importante, pero ¿cómo yo me inmortalizo? Algunos dirán a través de mis hijos, ¿sí? Otros de mis textos, yo dejaré a mi familia, lo que sea, pero no importa. Pero fíjese que aquí parece relacionado estrictamente con lo que se puede dejar con la progenie, con los hijos. Y continúa diciendo el banquete, sigo leyendo, un individuo desde su nacimiento hasta su muerte, que vive y que es siempre el mismo, sin embargo, en realidad no está nunca ni en el mismo estado ni en el mismo desenvolvimiento, sino que todo muere y renace
sin cesar en él. Vean que, según esto, nosotros, nuestro proceso, no es una cosa constante. Tenemos un cuerpo que está cambiando constantemente, pero también un alma que cambia constantemente. Lo voy a decir casi inmediatamente. Sus cabellos, su carne, sus huesos, su sangre, todo su cuerpo, y no solo su cuerpo, sino también su alma, sus hábitos, sus costumbres, sus opiniones, deseos, placeres, penas y temores, todos cambian, todos evolucionan. Ya como se dice a propósito de eso, eh, ahí se tradujo como su disposición, habría que decir su tropo y las maneras en que se va dando. Este, que son los hábitos. Después hablamos de doxai, que son las opiniones. Epitimia, que son esos deseos. Hedonai, que son los placeres. Nipai, que son las penas. Y phoboi, que son los temores. En nosotros, conforme pasa el tiempo, esto sin duda cambia. Y sigue el texto. Todas sus afecciones no subsisten siempre las mismas, sino que nacen y mueren continuamente. Él hablaba ahora de cómo renacer, claro, porque los miedos a mí se me acaban y luego reaparecen. Igual las mismas propensiones que tienen que ver hasta con nuestras imaginaciones, o lo que vemos, o lo que entendemos. Pero lo más sorprendente es que no solamente nuestros conocimientos nacen y mueren en nosotros de la misma manera, de epistema, y vean ahí donde está dicho esto, eh, sino que cada uno de ellos en particular pasa por las mismas vicisitudes. Es decir, efectivamente estamos frente a una realidad totalmente cambiante. Y si eso es así, pareciera, en todo caso, lo que ha dicho el texto de Alcibíades parece que no tiene mucha razón, porque nuestra evolución corporal también supone una evolución anímica. Y hay una correlación, como que nosotros somos personas uniendo las dos cosas, cuerpo y alma, ambos en un proceso siempre complejo de cambios. Y todavía dice el texto, lo cito en extenso porque es un texto muy importante para situar las diversas posiciones que tuvo Platón. Lo que se llama reflexionar se refiere a un conocimiento que se borra o que se puede borrar, porque el olvido es la extensión del conocimiento. La reflexión, formando un nuevo recuerdo en lugar de lo que se marcha, conserva en nosotros este conocimiento, si bien creemos que es el mismo, pero en realidad cambió. Está claro que nosotros sabemos distinto. Es posible que algunos de ustedes, por ejemplo, estén aprendiendo en este curso cosas distintas, cosas nuevas. Y esto puede ser en beneficio o puede ser más bien en mal para ustedes. Pero fíjese, entonces, en los seres mortales no hay nada que parezca que subsista. Y por eso dice al final, sino que el que marcha y el que envejece deja en su lugar a un joven individuo, semejante a lo que él mismo había sido. Pero yo de viejito voy a dejar un joven. No, en mis hijos que hará un joven. Y Sócrates, esto lo dice Diotima, que es una sacerdotisa que le está hablando a él, como todo lo que es mortal participa de la inmortalidad, y lo mismo el cuerpo que todo lo demás. En cuanto al ser inmortal, sucede lo mismo por una razón diferente. No te sorprendas si todos los seres animados estiman tanto sobre nuevos, porque la solicitud y el amor que les anima no tiene otro origen que esta sed de inmortalidad. La inmortalidad del alma, de la que tanto hablamos como platónica, aquí está obviada. Aquí no aparece. Y este texto, el banquete, ahí están las páginas, es casi una revelación que trae Diotima de lo divino, sin duda. Y fíjese que, según esa revelación,
pues pareciera que no hay inmortalidad. Bueno, esta es una de las posiciones muy importante y que además habla de esa identidad corpóreo anímica que tendríamos nosotros. Ahora pasemos a un texto que parece refutar lo que acabamos de señalar, por lo menos una posición totalmente distinta, que es el Fedón. Este texto está pensado de la manera siguiente: es un encuentro entre Sócrates y sus discípulos, pero el día en que muere, unas horas antes, incluso al final, se representa la muerte de Sócrates. Este texto dice lo siguiente: siempre que estén en el mismo organismo, alma y cuerpo, al uno le prescribe la naturaleza que sea esclavo del cuerpo y que esté sometido, y a la otra que sea dueña. De estos dos, ¿cuál sería el divino? Pues evidentemente no es el cuerpo. El que puede mandar, sin duda, es el alma. Entonces podríamos decir que el alma corresponde a aquel elemento perfecto, el más adecuado y el completamente ajeno a aquello que llamamos cuerpo. Entonces evoluciona. De yo no sé si cambiará. Aparentemente no, porque la divinidad le viene desde el principio. Habrá que discutirlo. Y a este propósito viene este texto que es muy importante. El alma, la psique, es lo más semejante, homoiotato, ¿no? Lo más semejante a lo divino, a lo inmortal, a lo inteligible, a lo que tiene un solo tipo, una sola especie, monoides, se llama en griego, y lo indisoluble, podemos decir también absoluto, y que siempre es según las mismas cosas. Digamos que siempre se identifica consigo mismo. Mientras tanto, el cuerpo sería pues, muy diferente, porque es mortal, porque tiene muchas formas, porque no es inteligente o no es inteligible, porque es soluble y porque es evidentemente aquello que se da para con otros o de otra manera, que puede ser diverso. Esa sería la cuestión. Si es así, entonces el alma sería lo más afín a lo perfecto, a lo formal. Lo formal tiene que ver con un asunto que vamos a ver luego con más cuidado. Básicamente se trata de aquello que estaría en un nivel divino, pleno, y que sobre todo no cambia, que siempre es lo mismo, que se identificaría como lo pleno, lo absoluto, lo trascendente, lo que va más allá de esto que llamamos devenir. Entonces tendríamos en Platón, según esta visión, dos niveles. El nivel del devenir, que es cambiante, que sería el nivel del cuerpo, y el nivel de lo constante, uno y mismo, que es el nivel de lo formal, que corresponde con el alma. Entonces, pareciera que el alma debería ser algo perfectamente consistente, constante, inmortal, pleno, absoluto, siempre lo mismo, idéntica por todas partes. Algo así como aquello que decíamos del ser parmenidio, solo que identificado en esta entidad. En correspondencia con eso, pareciera que lo que hay que rechazar es el cuerpo. ¿Por qué? Porque el cuerpo es aquello que sin duda se corrompe. Vean qué diferente respecto a lo que hemos señalado en el banquete. Ahora veámoslo en el texto. ¿Te das cuenta, pues, lo siguió, que cuando muere una persona, su parte visible, el cuerpo, que queda expuesto en un lugar visible, eso que llamamos el cadáver, a lo que le conviene disolverse y descomponerse y disiparse, no sufre nada de esto inmediato, sino que permanece con cierto aspecto propio durante algún tiempo, pero realmente no está vivo. El cuerpo
desde el principio, mientras lo consideremos aparte, no es algo sostenible en el tiempo, no es algo que pueda sobrevivir. Miren, Sócrates está al borde de morir en este texto, en el Fedón, y está diciendo a sus discípulos, miren, yo, este cuerpo, puedo hacer que me represente, pero realmente yo no soy eso. Esto se va a morir, esto se va a convertir, digamos, pronto en un cadáver, pero ya desde este momento podemos decir que se trata de un cadáver. ¿Por qué? ¿Por qué tan necrológico? Vean, en vez de una palabra necro, ahí de cadáver. Bueno, porque la vida es vida y la vida es el alma. ¿Por qué? Vamos a poner asuntos escatológicos. Porque el alma, que es aquello invisible, voy a poner una palabra que a lo mejor nos puede ayudar, que es aquello no fantasmagórico, sino aquello que es espiritual, se marcha a un lugar distinto, noble, puro, invisible como ella. Es el Hades, pero en un sentido auténtico, porque no va a ser hacia un castigo, sino que va a un lugar donde lo van a recibir bien, porque es una divinidad buena y Frónimon, un dios Agatón y Frónimon, sabio, y por lo tanto ese Hades, eso que recibirá a Sócrates, sin duda, será un lugar de plena realización. Y en consecuencia, entonces, esta vida, sobre todo si está hecho filosofía, tiene sentido. Y yo no soy ese cadáver que está ahí, yo soy eso que va a trascender. Ahora, para hacerlo, siento que hacer una cosa que es muy importante, y es que no dejarme arrastrar por el cadáver. Si usted, por ejemplo, se deja llevar por sus pasiones, por lo que está en constante comunicación con, con eso que quiere, por la vida que goza de esa voluntad supuesta que tiene el cadáver, pues está listo. Sencillamente va a ser castigado, le va a ir mal. Pero si usted, por el contrario, está filosofando correctamente y se ejercita meletusa, radios, fácilmente, con soltura, en Testnanan, en morir, entonces morirá que morirá el cuerpo. Entonces usted asegura ese viaje hacia el Hades bueno, hacia la trascendencia, hacia la divinidad que le va a favorecer con una vida eterna plena. Por eso, la filosofía ha de ser para nosotros un modo de trascender, un modo de aprender a morir desde ahora. Porque, ojo, vamos a hacerlo bien claro, lo que yo tengo que hacer día a día es tomar distancia respecto de este cuerpo que tengo. No es que es al final de los días, no, 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 desde ahora yo hago filosofía si yo precisamente me hago distinto, me separo, me distingo para poder llegar a la plenitud desde ya, aunque me cueste. ¿Cuál va a ser el logro? Ahí están los logros posibles. Uno, la eudaimonía, la felicidad, ¿se acuerdan? Ya hemos hablado de ello. Segundo, lo theion se llama, o sea, lo divino y lo inmortal y lo inteligente. Y además aquello que es siempre homogéneo, que siempre es igual. Ahora, ¿qué lo pueden pedir? Aquí puse los personajes antes. Ay, ser glotón, ¿ya? Gastimarguía, tener soberbia, la hubris, y ser amigo de la vida, aquí lo posible.
Si usted cae en estas tres trampas, pues es casi seguro que usted no va a lograr ser una persona feliz, ser una persona que alcance lo divino o lo similar o siempre lo mismo. Va a ser más bien tendiente a perder lo mejor que tenemos en la vida. El pedón, sin duda, marca un cambio muy diferente respecto al banquete, ¿verdad? Porque estamos claramente ahí frente a un dualismo en el que el cuerpo siempre lleva la de perder y el alma debería llevarla de ganar. Lo que pasa es que le cuesta. En cambio, en el banquete veíamos una cosa un poco distinta. La otra obra fundamental del periodo de madurez, curiosamente, nos da otra visión más, un poquito más compleja. Y aquí la tenemos sistematizada. Se trata de lo siguiente. Tenemos ahora no un alma, sino tres, o tres géneros de alma, para ponerlo más claro, tres tipos de alma. Una que se llama epithimetiquén, que es esta que está aquí arriba, que significa la apetitiva, la que tiene deseos. Otra que es timoides, que tiene pasiones, que tiene emociones. La otra, la logisticón, que es el alma racional. Entonces, ese es el tipo de alma. Ese es el nombre al que se corresponde. La apetitiva, ¿qué es la que tiene? Pues ganas de comer y ganas de tener sexo. La pasional se enoja, se, se inflama, se dice, se llena de emoción, eso es la pasión. Y la racional está constantemente aprendiendo y pensando. Eso está clarísimo. ¿Qué es lo que hace? Bueno, esta tiene deseos, normalmente no hace nada, simplemente le dan ganas. Esta otra, la pasional, ama y odia. ¿Por qué? Porque son las pasiones más comunes, las más genéricas. Esta evidentemente razona con lo que ha aprendido atrás. Ahora, a estas tres almas le corresponden tres virtudes distintas. Llamamos virtudes, como ya hemos visto atrás, en el pensamiento de Platón, a las mejores habituaciones, digamos, modos de hacer. Primero, del alma en su conjunto, lo ideal es que sea justa. Del alma racional, lo ideal es que sea inteligente, que sea capaz de ver lo trascendente sobre todo. A la parte pasional, lo que interesa es que sea valiente. Y a la parte apetitiva, lo que interesa es que tenga sofrosine, eso es moderación, contención, templanza, sostenimiento. Según va a decir luego en una obra que se llama El Timeo, que ya hemos citado aquí, esta alma apetitiva está todo en el vientre, pues tenemos en otras partes, pero digamos en el vientre de manera especial, el alma pasional está en el pecho y el alma racional está en la cabeza. Otro nombre podemos decirle así, instintos, voluntad y razón. Son nombres, digamos, más medievales. Pueden corresponder incluso con pensamiento moderno. Para hablar de cómo se puede alcanzar la virtud en cada una de estas partes, conviene desarrollar ciertas prácticas cognitivas o ciertas prácticas que uno aprende en la escuela. Para tranquilizar, para moderar el apetito, la música. Para moderar las pasiones, la gimnasia. Para moderar el conocimiento, la manera en que razonamos, la dialéctica, que es la más alta de las ciencias intelectuales, y la matemática, que permite sistematizar, ordenar nuestro pensamiento. A eso le llamamos paideía, la formación general. Paideía es, digamos, la educación. Pais es niño. Entonces la paideía es precisamente la formación desde la niñez, la educación. Y después hay una cosa que lo veremos cuando veamos las cuestiones políticas. A estas tres almas o estos tres tipos de alma corresponden tres grupos sociales. Los trabajadores, los guerreros y los gobernantes. Los gobernantes obviamente son los racionales. Los guerreros son los que trabajan en la parte pasional y los trabajadores son los que tienen los deseos, la parte más baja. Voy a poner un solo ejemplito para terminar. Fíjese, se supone que la polis, la ciudad bien gobernada,
es justa. Y entonces a cada uno de estos le va a dar lo adecuado. En la racionalidad debería imperar, pero siempre con un cierto trato adecuado de los guerreros para que no se genere una tiranía. Son los guerreros los que manejan las armas, de alguna manera la violencia. Y por otra parte, usted no puede sobreexplotar a los trabajadores porque si no se le hacen huelgas y demás, ¿no? Entonces, cada uno como con respeto. Según esto, entonces, vean que la distinción respecto al cuerpo sí está plasmada, pero puede ser un poquito más complicada de lo que hemos visto atrás. ¿Por qué? Porque el cuerpo está muy cerca de lo apetitivo y muy cerca de lo pasional. En realidad pareciera que lo que tiene pasiones, lo que tiene apetitos, es el alma y no necesariamente el cuerpo. Ahí es donde se mueve lo curioso en Platón a propósito de este asunto de quién soy yo. En el Fedro, una obra maravillosamente importante, escritura fulgurante, se señala lo siguiente. Mire que habla de las mismas tres almas. El Fedro también es de la época esta de madurez. Se habla de las tres almas, pero se menciona con una imagen. Hablamos del alma que es gobernante, pero esta vez vamos a pensar en un auriga, o sea, una persona que va manejando un carro. Y después se habla de unos caballos, dos caballos. Un caballo que es negro, que es muy bestial, que es el alma apetitiva. Y un caballo blanco que contiene, digamos, que modera, que tranquiliza, que es fuerte, muy fuerte, pero digamos tiene funciones más de sostener al otro caballo, que es el alma pasional, el alma guerrera, también llamada alma irascible. Según esta imagen, en este carruaje, la clave está en que los caballos sean bien dirigidos. Ya sabemos que el caballo negro va a jalar para donde tiene más ganas. El caballo blanco tiene que ser contenido, sostener para que la yunta no se pierda. Pero además, el que va manejando el carruaje, que es la briga, que es la inteligencia, tiene que ser capaz de sostener las fuerzas ahí. Lo interesante de la imagen del Pedro es que casi cada uno de estos tiene de todo. El auriga también se enoja, el auriga también tiene ganas. El caballo negro de vez en cuando se ve como que razona. Entonces hay una cierta autonomía de las almas. Eso es un punto muy curioso que habría que revisarlo ulteriormente, porque habría que ver hasta dónde es unitaria el alma. Vean cómo se dice en griego. Neton te kai athanaton zoon. Este ente, que podemos ver unitario, es un ser vivo que es mortal e inmortal. Netón tiene que ver con esto de morir y Athanaton con la inmortalidad. Y todavía dice, se le llamará Zoon To Simpan, se le llamará ser vivo a ese conjunto en el que el alma y el cuerpo se compaginan, se congregan. Psique, Kai, Soma, Pagen. Esa es la clave en este texto. Entonces hay aquí una identidad, pero en otro ámbito, el ámbito de lo vivo. Y por ahí, entonces vamos a tomar una vía alternativa a lo que hemos señalado hasta ahora. Veamos de nuevo aquí en dibujo esto. Entonces decíamos, el caballo negro es el malo, es el obediente, y el bueno es el obediente, es el blanquito, y la auriga debe ser
contenido irracional, ¿no? Aquí pueden ver algunas de las características de ellos con más detalle. Pero sí valga señalar lo siguiente, y esto es muy importante a propósito de la vida de esta alma, según el mito que plantea el Fedro. Fíjese que nosotros originalmente estábamos, digo nosotros, cuando nosotros somos el alma, esta alma que es tripartita, estábamos en lo alto del cielo, siguiendo posiblemente a un dios. Vamos a suponer que nos fue bien, nos tocó con Zeus. Entonces, en el camino de Zeus, nosotros íbamos, Zeus lleva su propio carruaje, pero Zeus tiene una ventaja. Zeus lleva dos caballos blancos. Nosotros llevamos unos negros. Los negros son una pega porque tiran por otro lado. Bueno, lo cierto es que en ese correr de los caballos tiene ventaja porque los caballos van súper rápido. Y nosotros vamos en carrera detrás de Zeus. Pero dice Platón que de pronto el caballo negro empezó a ver que había algo interesante en algunas de las cosas que estaba viendo ahí, los fenómenos que estaban aconteciendo, y entonces se vuelve y empieza a sentirse tentado de perseguir otras cosas y no a lo que van, que es a seguir a Zeus. Entonces, en ese momento, el auriga empieza a no saber manejar el carro. Se encoleriza el caballo blanco, empieza a jalar y se encoleriza el propio auriga y finalmente ocurre la catástrofe. ¿La catástrofe qué es? Que simplemente se hace como una especie de guerra entre los tres y ocurre un gravísimo accidente, producto del cual hemos llegado nosotros aquí. O sea que nosotros somos el fruto de un mal paso, de una mala coordinación de este carruaje. Ahora, ¿qué pasa después de esta vida? Fíjense que si usted se porta bien, si estudia filosofía, sobre todo si estudia filosofía antigua, pero cualquier otra cosa, pero filosofía antigua, tal vez entenderá qué es lo que le corresponde. Y una persona sabia, entonces, va a ir aprendiendo a manejar su carruaje. Y si aprende a manejar su carruaje, seguro que cuando se muera, volverá a estar persiguiendo a Zeus. Si no, usted va a caer mal. Cuando se muera va a subir y empieza a entrar en desastre. Opciones, hay una lista de opciones. Usted puede ser sabio y por lo tanto le va bien. Rey justo, le va bien. Político, y ya no le va tan bien, pero ahí va. Atleta o médico, y más o menos. Pero de ahí para abajo, poeta, artista, obrero, labrador, sofista y demagogo y tirano, todos esos seguro que van a volver aquí. Van a tener muchos accidentes. El peor, que va peor de todos, es al tirano. Si usted aquí está haciendo práctica de tiranía, seguro que usted va a volver. Y seguro que le va a ir mal. Entonces, más o menos entre ese subir y bajar va nuestros días. Nosotros posiblemente no nos acordamos porque cuesta mucho acordarse de esa vida anterior. Vean una cosa importante, en este mito lo que se está contando tiene muchos alcances, pero lo más importante es que pareciera como que sí hay que trascender, pero no la tenemos fácil, no es la pureza tan sencilla y tan bonita que contaba Sócrates. El mismo Pedro nos ofrece un argumento muy interesante sobre la inmortalidad, que valdría la pena destacarlo. Y es lo siguiente, el alma de por sí es inmortal, pero ¿cuál es la razón de su inmortalidad? En el Fedón, la inmortalidad era por su propia naturaleza, pero no se decía exactamente. En algún momento dijo que es que nosotros somos seres vivos y que por ser vivos, la vida no podría corresponder con la muerte. Entonces, como son dos cosas totalmente distintas, no es que el ser vivo se muera, no es más, vida y alma es lo mismo. En consecuencia, dado que eso es así, no podría decirse, bueno, que vida puede desaparecer, no. Eso por definición, no. Pero vea cómo lo dice aquí. Aquí más bien plantea que la inmortalidad se debe al movimiento. Y que es precisamente ese movimiento lo que genera una constancia, no solo en nuestros actos presentes, sino en los actos subsiguientes. Me voy a permitir leer el texto para que lo revisemos.
Toda alma es inmortal porque todo lo que se mueve en movimiento continuo es inmortal. Vean que el alma no podría frenarse en algún momento. El ser que comunica el movimiento o el que lo recibe, en el momento en que cesa de ser movido, cesa de vivir. Claro, el alma es la que está moviendo ese cuerpo. Y eso, cuando el alma se retira, pues simplemente se muere. Solo el ser que se mueve por sí mismo, no pudiendo dejar de ser él mismo, no cesa jamás de moverse. Y aún más, es para los otros que participan del movimiento origen y principio del movimiento mismo. Un principio no puede ser producido. Entonces ahí está el argumento completo. El alma es un principio de vida, no corresponde con aquel que está viviendo, porque el que está viviendo es el cuerpo. Y por lo tanto, ella tiene que ser inmortal. Ese es un argumento muy importante. Les digo que está en el Fedro. Recuerden, mire, página 245C, 5D1. Recuerden la numeración que debemos a STIEM. El texto del Fedro está en ese entorno de las 200 y tantas páginas. En el Timeo, una obra que es muy importante a propósito de lo cosmológico, como ya habíamos señalado atrás, se habla de inmortalidad también. Y se dice que hay almas inmortales y que estas almas son el fruto de una creación particular. La creación de el Dios, un Dios que llamamos el Demiurgo. Ese creador se basa en elementos que habría tenido una estructura especial que hay en el universo, que es el alma del mundo. Entonces, el Dios creó el alma humana tomando como modelo esa alma cósmica. Y hay que decir que en este modelo hay unas partes que son muy móviles y otras partes que no lo son tanto. Entonces podríamos decir que esas partes que son más móviles no son necesariamente inmortales, más bien tienden a la mortalidad. Son lo más cambiante en nosotros. Son aquello que corresponde a la vida, digamos, a los elementos relacionados con el cuerpo, las pasiones, los deseos, los apetitos y demás. Eso, sin duda, debería morir. En consecuencia, tendríamos dos tipos de alma. Un alma inmortal, que es la que razona sin duda, y dos partes más, que podrían morir, la parte pasional y la parte apetitiva. Es el planteamiento del Timeo, un escrito ya de vejez. Ahora, ¿cómo es el alma del mundo? Eso tal vez es una cosa interesante. Tiene que ver con ciertos movimientos que se dan en el universo y que tiene relación con la situación de los astros. El alma del mundo es esa organización de las fuerzas en el universo. Eso es obra, sin duda, del Demiurgo. Yo ahora señalé que nosotros somos un poco el fruto de una copia de esa alma del mundo. En realidad a nosotros nos conformaron unos sucedáneos de este demiurgo, de este dios, y son los que ellos, esos ayudantes del dios, los que nos acomodaron a nosotros el cuerpo y todas las partes nuestras. La razón de esto es que nosotros estamos muy abajo, ¿verdad? El demiurgo tiene mayores responsabilidades. Lo que hicieron estos dice que fue difícil porque hubo que darle muchas vueltas para lograr algo. Por cierto, hay una cosa muy curiosa. Dice que el alma que es inmortal, que está en la cabeza, ¿no? Que es el alma racional, debía estar un poquito separada y por eso pusieron un cuello. No podía ser el alma racional solita, porque si no estaría sobre la cabeza. Y es muy cómodo para moverse en el universo. Pero en todo caso, fíjense cómo eh, ellos trataron de amoldarlo a lo que entendemos por el alma del mundo. Señalemos algunos detalles mayores que da el Timeo. En primer lugar, los dioses recibieron del demiurgo, el creador, el alma inmortal, lo que llamamos el logisticón, el alma esta racional. Y ellos se dieron la tarea realmente de ponerla en el cuerpo. Eso es lo primero. Después, los dioses estos obviamente habían modelado el cuerpo
y le pusieron la parte mortal. La parte mortal tiene que ver con esta, con los placeres, los dolores, los miedos, la temeridad, las esperanzas, etcétera. Todo lo que usted quiera ahí, con apetitos y todo lo demás que están acompañando la vida de los seres humanos. Y esa parte mortal está situada del cuello para abajo. Hay una parte que es la parte más bien pasional, que está entre el pecho y el tórax. De ahí para abajo es donde se va a colocar la otra alma. El alma mortal tiene, digamos, dos partes. Una que es la más contenida, que es la irascible. Ahora decíamos que era como el caballo blanco, que está cerca de la cabeza, antes del cuello, pero importante, y por encima del diafragma. Y fíjese que esa parte, que está muy cerca del corazón, permite varias cosas. Primero, está cerca del corazón para avisar el peligro, cualquier mal que pueda pasar, y para que se sienta, para que se viva con emoción. Y por la cercanía que tiene con la razón, escucha la voz de ella. Los peligros, sobre todo, los produce el alma más abajo, el apetitivo. Pero ya digo, esa es más o menos la posición que lleva el alma pasional, que también le llamamos alma irascible. Se dice irascible porque es la que se puede enojar. Y el alma concupiscible, o sea, el alma que tiene deseos, pues está literalmente en el vientre. Entonces, dice el Timeo que se parece como un animal bruto, ¿verdad? Y hay que alimentarla, hay que sostenerla, pero sobre todo hay que contenerla, ¿verdad? Esta alma nunca va a entender muy bien y por eso tiene que ser forzada. ¿Está por dónde? Bueno, por la zona del hígado, que es un órgano corporal liso, brillante, y que, digamos, tiene una cierta inteligibilidad, pero es como la parte negativa, es como la contraparte, digamos, de la inteligencia. No obstante, ese hígado, miren qué curioso, es el hígado de los animales a donde usted se adivina. Cuando usted va a adivinar, lo que tiene que es cocinar el hígado, partirlo, ver a ver qué color tiene y demás. Bueno, precisamente es este órgano donde la adivinación se puede realizar. Y así tenemos las tres partes del alma más o menos distinguidas. Para terminar, hablemos sobre las leyes y específicamente la escatología de las leyes. Escatología tiene que ver con el saber sobre lo final. ¿Qué va a pasar después? Pues bien, el alma, digamos que tiene la posibilidad de cambiar, de ordenar. No está totalmente definida en su destino, sino que ahí va a tener que hacer un esfuerzo importante por acomodarse a aquello que está llamada. Si usted se desplaza hacia lo más alto, usted se desplaza hacia la justicia, usted se desplaza hacia el bien. Si usted se desplaza hacia lo bajo, pues va a terminar, digamos, en los lugares inferiores, lo que alguna gente llama Hades, en el infierno, que decimos nosotros. Pero si repito, usted se sube hacia otra casa distinta. Tiene usted la posibilidad no solo de trascender, sino de vivir más plenamente. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se logra? Básicamente tiene que ver con los vicios, las virtudes, o sea, las costumbres que usted vaya a desarrollar. Y entre más justo sea, mejor. Entre más adecuado sea a lo que es pleno, más supremo será mi hacer. ¿Qué es lo peor que nos podía pasar a nosotros? Pues que nos castigaran, o que yo mismo buscara el castigo, metiéndome en el entorno de lo presente. Vean ese texto. Pagarás el castigo correspondiente a tus acciones, o bien cuando estés aquí, después de marchar al Hades, o tras desplazarte a un lugar todavía más execrable. Nosotros estamos llamados a trascender, a buscar lo sagrado, lo superior, pero hay gente que tiene dificultades para con eso. Y gente que es muy injusta, gente que es, digamos, injusta consigo misma. La idea con la filosofía es que yo aprenda a sobrellevar esto de manera tal que pueda trascender efectivamente
y ser, por lo tanto, feliz en una eternidad que me dé